Si usted es conocedor de la historia, usted sabe que no importa quién haya sido el conquistador, ya sea que estemos hablando de Alejandro Magno, donde estaba él en Asia, parte de África del Norte, parte de Europa, eh, ya sea Mahoma cuando fue a conquistar a Meca, ya sea Gengis Khan cuando estaba expandiendo el imperio en Mongolia, ya sea Hitler en Europa, inclusive hoy en día cuando vemos al talibán entrar en Afganistán. Cuando un conquistador llega a establecer su mandato, hay algo que podemos dar por seguro, que los que están en esa tierra donde llega ese nuevo conquistador, no hay muchas alternativas. La alternativa es someterse o atenerse a las consecuencias. Y para todos los que se hayan opuesto en el pasado a ese conquistador y hayan quedado atrás, la llegada triunfal de ese conquistador pues seguramente significa una ejecución sumaria. No cuente con nada menos que eso. Hoy en Marcos 11 vamos a observar la llegada de Jesús a Jerusalén. Y vamos a notar que esta llegada, aunque es la llegada de un rey, la llegada de un conquistador, rey con R mayúscula, conquistador con C mayúscula, tiene diferencias profundas a los conquistadores que acabo de mencionar. Primero que nada, llega Jesús y en vez de llegar pisoteando a sus enemigos, a él se le da la bienvenida con ramos. Esto es una señal de paz, un símbolo de paz. En segundo lugar, Jesús fue un rey especial. Jesús fue un rey que lloró por Jerusalén. Yo no he visto ningún líder, ningún jefe de Estado llorar por su... No he visto que por lo menos sea sincero. Este es un rey que vino a establecer un reino diferente, un reino celestial. Sin embargo, habiendo dicho eso, el pasaje de hoy también nos va a mostrar que en manera similar a los conquistadores que yo le mencioné al principio, Jesús también llegó limpiando casa. No se confunda. Así que le voy a pedir que busquen en sus Biblias en Marcos 11. Vamos a estar cubriendo los versos 1 al 26. Marcos 11, 1 al 26. Después de los eventos de la prédica del domingo pasado, si recuerdan, Jesús iba al frente de sus discípulos de camino a Jerusalén. Ahí tiene pues que soportarle el antojo desconsiderado de Jacobo y Juan. Entonces pasa por Jericó y le devuelve la vista al ciego Bartimeo. Finalmente llegan todos a la ciudad de Jerusalén. Es en Jerusalén donde toma lugar la última tercera parte del Evangelio de Marcos. El resto de este libro lo vamos a pasar ahí en Jerusalén. Hoy vamos a ver los eventos que suceden durante el llamado Domingo de Ramos. De aquí en adelante, por el resto del libro, Marcos nos va a presentar los últimos días de la vida de Jesús. Y nos los va a presentar de una manera condensada, como si hubieran ocurrido dentro de una semana. Hoy, pues en su llegada a Jerusalén, vamos a ver que aunque la llegada de Jesús era una llegada esperada, las cosas que él hizo al llegar no eran tan esperadas después de todo. Pero primero les voy a pedir que oren conmigo. Oran conmigo, le piden a Dios que me ayude. Padre que estás en los cielos, estamos a punto de ver en tu palabra una manifestación de tu celo. Del celo que tú tienes por tu plan redentor. Del celo que tú tienes por cumplir tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres confiable. Porque lo que tú dices que haces, lo haces, Señor. No eres como nosotros. Gracias porque eres soberano. Gracias, Señor, por la claridad con la cual tú gobiernas tu creación para que tu plan se manifieste. Te damos la gloria, Señor. Te damos gracias por estar dispuesto, Señor, a hacerte carne. Jesús, gracias por estar dispuesto a ser ese rey que también fue un siervo sufriente. Gracias por las maneras en que tu palabra nos va a confrontar en esta mañana. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dé convicción, Señor. Da convicción a quien lo necesite. Consuela a quien lo necesite, Señor. Transforma nuestros corazones para que sigamos tus pasos, Señor, confiados plenamente en ti.
para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Un buen día, a los 4 años de edad, eso sería en el 1973 o 74, no recuerdo exactamente, yo decidí que yo quería explorar el mundo a mi alrededor. Y procedí a salir de mi casa. Un piojito de 4 años. Y yo anduve hasta cubrir una distancia de por lo menos 1 milla. Yo recuerdo ese día con bastante claridad. Muchos de ustedes saben cómo concluye. Pues yo, como por lo menos milla y media de casa me aventuré yo. Eventualmente llego a una avenida principal donde había tránsito de carros. Ahí me recoge una patrulla de policía. Yo no tengo la más mínima de la situación en la cual yo me encuentro. Más bien, yo me sentía como si estuviera en una aventura. Yo recuerdo estar en la patrulla del carro, en el asiento de atrás, y yo estoy pensando, deja que yo le diga a toda la gente, a todos mis amigos que estaba montado en el carro en una patrulla de policía. Eso es lo único que yo tengo en la mente. Cuando estoy llegando a casa, noto que había un montón de gente allí aglomerada. Yo, ¿qué estará pasando? Porque habría tanta gente en casa. Me bajo del carro, listo para hacerle el cuento a mi familia con toda la ilusión del mundo. Pero mis padres no salieron. Bueno, porque ellos estaban dentro de la casa completamente destruidos de los nervios. Fue mi hermana mayor la que salió. Ella tomó la responsabilidad de salir a mi encuentro. Mi hermana mayor, que lo más que tendría sería 9 años de edad, procedió a darme la paliza que mis padres no podían darme y me la dio al frente de todos los vecinos y de la policía. El mundo ha cambiado mucho desde 1974. Dentro de esa patrulla de la policía, pues yo aguardaba con mucho entusiasmo mi retorno a casa. Por supuesto, porque yo no tenía la más mínima idea de lo que me esperaba cuando llegara. No fue hasta que experimenté un episodio chocante de disciplina física, más la impresión que yo me llevé al ver a mis padres completamente desconsolados, que yo me vine a dar cuenta que para un niño de 4 años no es buena idea salirse de la casa sin permiso. Ahí fue que me di cuenta. Hoy vamos a ver cómo los habitantes de la ciudad de Jerusalén reciben a Jesús con mucha ilusión, pero el pasaje me obliga a preguntarme si ellos tenían alguna idea de lo que les esperaba cuando Él llegara. Y antes que nos sintamos superiores a ellos, yo creo que la palabra nos va a preguntar a nosotros si estamos en posición para recibir la llegada de nuestro Rey. Si usted no se hace la pregunta, perdí el tiempo predicando. Las multitudes pueden haber tenido la impresión de que el destino final de Jesús era la ciudad de Jerusalén, pero el pasaje de hoy nos va a mostrar que el verdadero destino de Jesús no era la ciudad, no era el ayuntamiento, no era el palacio, era el templo. Ahí era donde se dirigía Jesús. Jesús se estaba preparando para señalar la condición inaceptable de la religión que estaba practicando el pueblo de Israel. Pero para que el pueblo viera la autoridad de Jesús, cuando Él fuera a traer esas palabras difíciles de aceptar, pues Él primero llega a las puertas de Jerusalén, no solo de una manera triunfal, sino que también llega demostrándole a todos, gracias, a todos los que estaban allí, que Él era el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Así que vamos a comenzar en Marcos 11, verso 1. Esta primera sección de la entrada triunfal tiene tantas y tantas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que se cumplen, que bueno,
Perdóneme, yo me voy a estar deteniendo a menudo para traerlas a su atención cada vez que las note. Dice el verso 1, cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Un pollino es un burro joven sin domar todavía. Jesús no está poniendo a los discípulos a robarse el ganado de la gente. Más bien, Él está asegurándose con cuidado de que se cumplan las profecías con su llegada a Jerusalén. Porque en primer lugar se supone que donde monta un rey, nadie más haya montado. Tenía que ser un animal sin domar. Y las profecías de un rey excepcional llegando en un pollino, pues esas profecías comenzaban desde el principio del Antiguo Testamento. Génesis 49, versículos 10 y 11. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Eso es Génesis. Váyase a Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Usted puede ponerle el sello, usted puede estar completamente seguro que en la conciencia judía de este tiempo estaba arraigada, estaba tatuada la imagen de un rey entrando por Jerusalén montado en un pollino como el próximo Mesías. Pues en el verso 3 Jesús les dice, si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Digan, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Siempre encontré eso interesante. Esto es mucho más que expropiar ganado del pueblo a través del dominio eminente. Cuando Jesús los manda a decir, el Señor lo necesita. Es importante notar que la palabra Señor en el original griego, kurios, pues también puede significar gobernante supremo y soberano sobre el pueblo. Esa palabra Señor tiene muchos significados. Y aquí Jesús usa ese término para referirse a sí mismo. El Señor lo necesita. Pues el verso 4 dice, ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos, naturalmente, de los que estaban allí, les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Siempre encuentro esa parte graciosa. Porque a menos que Dios mismo esté enviando a uno, pues ese método no va a funcionar. ¿Sí? Cuando quiera conseguir algo, no le diga el Señor me envió a esto. Pero cuando nosotros salimos encomendados por Dios, Él mismo abre las puertas. ¿Sí? Bueno, verso 7. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos. Y Él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino. Y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Esa práctica, tender mantos en el camino. Si usted examina otras secciones del Antiguo Testamento, como cuando Dios desechó al rey Acab y ungieron a Jehú como rey, usted va a ver que si alguien era reconocido como rey inesperadamente, en esa cultura era una práctica común, pues tender mantos en el camino para recibir al nuevo rey. Improvisaban una alfombra roja. Bueno, otra observación es que Jesús llega a Jerusalén desde el este, desde el monte de los olivos. Y eso tiene un significado muy importante. Jerusalén, si usted estuvo aquí durante la serie del año pasado de Cánticos de Ascenso, usted recuerda que Jerusalén es una ciudad elevada. Pero el monte de los olivos es una colina que se eleva sobre la ciudad aún más. Es importante notar
que Jesús llega a Jerusalén desde el Monte de los Olivos. ¿Por qué? Gracias por preguntar. En el año 586 antes de Cristo, en el momento de la destrucción de Jerusalén y en el momento que se llevan cautivos a los israelitas a Babilonia, cuando Jerusalén cayó, Dios le da una visión al profeta Ezequiel. Usted la puede ver en Ezequiel 11:23. Esa visión fue de Jerusalén y del templo. En esa visión, Ezequiel ve la gloria de Dios levantarse del templo, salir del templo, después subir sobre el monte de los olivos y quedar y posar sobre el monte de los olivos. La gloria de Dios salió del templo, posó sobre el monte de los olivos. Pero ahora Jesús, a quien hebreo llama el resplandor de la gloria de Dios, Él trae de vuelta la gloria a Jerusalén a través de su llegada desde el monte de los olivos. Si esto no lo afecta a usted, yo no puedo hacer nada por usted. Pero a mí me entusiasma. Pues ahora sucede algo que no había sucedido hasta este momento en el libro de Marcos. Por primera vez en su ministerio, Jesús da permiso para que anuncien su identidad con toda la claridad del mundo. Verso 9. Los que iban delante y los que los seguían gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así como hizo el ciego Bartimeo en Jericó. Ahora las muchedumbres están reconociendo que Jesús es heredero de la dinastía de David, cuando le dicen en el verso 10, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y aunque aquí lo están diciendo en celebración, hosana, el origen de la palabra hosana, que es en arameo, Hoshana, significa rescátanos, ayúdanos, sálvanos. Si usted ha visto El Príncipe de Egipto, la primera canción es Hoshiana, deliver us, rescátanos. Pues la versión en hebreo se llama Hoshiana, de ahí viene Hosana, rescátanos, sálvanos. Ellos dicen eso porque están pidiendo liberación. Ahora, ¿de qué querían ser librados? Del imperio romano que los estaba ocupando en el momento. Pero Jesús estaba allí para un tipo de liberación que ellos no esperaban. Jesús estaba allí para un tipo de liberación que ellos no habían pedido. Jesús estaba allí para un tipo de liberación que si ellos hubieran sabido, no lo hubieran querido. Jesús estaba allí para el tipo de liberación que más ellos necesitaban. Ser liberados de poner su confianza en la religión rancia y muerta que ellos estaban practicando. Por eso, en vez de ir al palacio o al centro de gobierno, dice el verso 11, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. De momento las muchedumbres se desaparecen sin ninguna explicación. Bueno, sabemos que Marcos tiene un estilo acelerado de contar los eventos, pero también sabemos que cuando se aparecían las muchedumbres y no había nada que repartir, se iban. Pues las muchedumbres habían desaparecido. Ahora, yo estoy seguro que las autoridades civiles y las autoridades religiosas fueron puestas en alerta después de esa entrada triunfal y después de lo que toda la gente dijo. Pero el cumplimiento de las profecías y el recibimiento de las multitudes reconociendo la autoridad de Jesús, eso no se podía echar para atrás. Y esa autoridad es una autoridad que Jesús estaba a punto de afirmar, como les dije, de una manera que nadie se esperaba. Pero para que los discípulos entendieran lo que Jesús estaba por hacer, primero fue necesario que ellos presenciaran un milagro
de parte de Jesús que fue un milagro único. Digo que fue un milagro único porque fue el único milagro de Jesús que resultó en una destrucción. Todos los milagros de Jesús daban vida. Este fue el único milagro que destruyó. Esto fue un milagro de condenación que Jesús hizo para llamar la atención de sus discípulos, para que se dieran cuenta de lo que sucede con la gente que da apariencia de ser espirituales, pero no muestran ningún fruto. Vámonos al verso 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. ¿Por qué esperaría higos si no era tiempo de higos? Yo puedo entender que personas que odian el evangelio, pues esto los escandalice, pero yo he visto inclusive teólogos que les molesta esto. Bueno, nos ayuda a aclarar que en esta región existen algunas especies raras de higueras que brotan sus higos fuera de las temporadas convencionales. Y para estas higueras, el indicio principal de que los higos brotaron es la presencia de follaje, es la presencia de hojas. Si no es temporada de higos, pero ves hojas, vas a encontrar higos. Por eso era perfectamente razonable que Jesús esperara higos de una higuera llena de hojas, aunque no fuera temporada de higos. Pero esta higuera solo daba la impresión de tener higos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo sé que esto ofende sensibilidades, yo sé que hay muchas personas que quieren abrazar todos los árboles del mundo, pero como la tierra y su plenitud pertenecen a su creador, aunque esto hiera nuestras sensibilidades, pues el creador de la tierra tiene la prerrogativa de hacer como desee, y yo no pienso disculparme por la decisión de Jesús. Él hace de esta situación un ejemplo práctico. El verso 14 nos dice que Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Jesús maldice a un árbol que prometía tener fruto, pero la realidad era muy distinta. Ese árbol lleno de hojas, pero sin fruto, era una representación de lo que estamos ahora a punto de ver. Vamos a ver un pueblo que, como dijo Dios a través de su profeta, con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Un pueblo en una necesidad desesperada de corrección. Dice el verso 15, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo. Vamos a parar ahí. Entrando Jesús en el templo. Me detengo ahí porque cuando se entraba al gran templo de Jerusalén, lo primero que uno iba a encontrar era lo que se conocía como el atrio de los gentiles. Eso era un espacio, este templo era fenomenal, este templo era épico. Esto era un espacio abierto que medía unas 35 hectáreas. Porque al templo solo se le permitía entrar a los judíos. El atrio de los gentiles fue construido, ¿sabe por qué? Con el propósito de invitar a todos los extranjeros, a todos los forasteros, a que vinieran a conocer y a que vinieran a adorar al verdadero Dios. El templo tenía, vamos a decirlo así, un área diseñada para las misiones internacionales. Y como Jesús llegó durante el festival de la Pascua, Jerusalén estaba lleno de peregrinos que habían venido a ofrecer sacrificio en el templo. Pero ¿qué sucede? Los líderes del templo habían formado un chanchullo con los comerciantes locales. Ese chanchullo era que, bueno, como era imposible hacer un peregrinaje
desde lejos trayendo un cordero aceptable para el sacrificio, la única opción que quedaba para los peregrinos era llegar a Jerusalén y entonces comprar el animal del sacrificio allí, en el templo. Pero cuando tú hacías esa compra en el templo, el animal te salía mucho más caro, porque tenía que conformarse a las exigencias rabínicas y la ganancia caía en los bolsillos de los comerciantes y el Sanedrín. Pero si como peregrino llegabas con una moneda extranjera, antes de comprar esa palomita tan cara, primero iba a ser necesario hacer un intercambio de tu moneda a la moneda local. Y el cambio de la moneda también estaba en el templo y el costo del cambio de esa moneda era exorbitante. Eso era como almorzar en Disney. ¿Quién ha almorzado en Disney? No puedes ir para más ningún sitio. No te dejan traer tu comida. Tú llegas con la mochila, te la abren. No puedes entrar con el sándwich, no puedes entrar con la botella de agua. Tienes que comprar lo que tienes allí. Te compras la banana y la botella de agua y te sale en 25 pesos. Y no hay otro sitio donde ir. Todo eso estaba sucediendo en el atrio de los gentiles. El área que estaba supuesta a darle la bienvenida a las naciones y extender sus brazos hacia las naciones en nombre de Dios, se había convertido en un pulguero de estafadores. Ahora podemos seguir. Por esa razón, el resto del verso 15 dice que Jesús comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Es por eso que lo dice. Sí, lo dice. Isaías 56, verso 3. Que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga: ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Verso 6. A los extranjeros que se unen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, declara el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel, usted y yo. Ciertamente está escrito que la casa de Dios será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero como dice el resto del verso 17, los comerciantes y el Sanedrín la habían hecho cueva de ladrones. Igual que muchas denominaciones grandes en Occidente, el templo en Jerusalén había perdido su celo por las misiones por causa del etnocentrismo. Lo irónico de todo es que los judíos que odiaban a las demás naciones esperaban que llegara el Mesías a limpiar el templo de los gentiles. Esa era la expectativa, que llegara el Mesías a limpiar el templo de los gentiles. Pero el Mesías verdadero terminó limpiando el templo para los gentiles. Bueno, entre la entrada triunfal y este episodio, pues el establecimiento religioso reaccionó pues como era de esperarse. Dice el verso 18, los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de la enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Cuando digo que este episodio fue una corrección, esto es un eufemismo. Esto fue mucho más que una corrección. Aquí somos testigos de cómo Jesús maldice el templo en Jerusalén.
a pesar de que este templo iba a ser muy celebrado años después de la vida de Jesús en la tierra, este templo iba a terminar siendo destruido dentro de una generación, en el año 70 después de Cristo. Ninguno de los discípulos se lo habría imaginado, pero gente, es que no hay nadie que pueda detener el compromiso que Dios tiene con cumplir su palabra. Pues después de todo el drama, dice el verso 20, que por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. ¿Usted se acuerda de la higuera que Jesús maldijo? Pues ahí está, seca. Entonces Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Después de tanto milagro que habían presenciado, todavía era sorprendente ver el poder de Dios. Yo quiero que sepa que para los que amamos a la iglesia, para los que sentimos pasión por la iglesia, para los que sentimos ese llamado, los que sentimos que el Señor nos tiene agarrados por el cuello y que para nosotros es un placer derramarnos hasta la última gota por el Señor. Y estamos dolidos de corazón cuando vemos tanto falso profeta, cuando vemos tantas falsas doctrinas, cuando vemos tantos falsos hermanos, cuando vemos tantas denominaciones sumidas en complacencia, etnocentrismo y en apostasía, como estaba el templo de Jerusalén. Si usted a menudo siente que la batalla es cuesta arriba y usted se siente desanimado, felicidades, usted va de la mano conmigo. Pero el resto de este pasaje es dedicado a los que tenemos ese mismo sentir. Viene directo del corazón de Jesús para animar nuestros corazones. ¿Sabe qué nos dice Jesús? Verso 22. Jesús respondió: tengan fe en Dios. Tenga fe en Dios. Ahí en ese contexto es que les dice: en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Este pasaje, pues, desafortunadamente ha sido mal interpretado por los que creen en el falso evangelio de la prosperidad. Pero Jesús está diciendo esto en el contexto de asegurarle a sus discípulos y asegurarnos a nosotros de que Él va a ser fiel a su palabra. Ora de acuerdo a su voluntad. Él va a ser fiel a su palabra y Él va a exponer y Él va a desechar a los que se hacen pasar por pueblo de Dios, pero no lo son. Los que como la higuera están llenos de hojas, pero no tienen fruto. Los que son buche y pluma nomás. Jesús sabe que los que deseamos que la iglesia dé fruto, nosotros vamos a encontrar oposición de parte del establecimiento. Por esa razón, como seguramente vamos a ser heridos en el proceso por el establecimiento, Jesús dice en el verso 25, cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien. Porque mire, si en 6 años de pastorado, el 99% de la oposición y del daño emocional ha sido a manos de otros cristianos conservadores. Lo más piadoso que hay. Pero entonces Jesús me dice: perdona si tienes algo contra alguien. Para que también tu Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Como que hay bastante en juego, ¿verdad? Me da esa impresión. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Nosotros los reformados pues nos gusta decir pues es que si somos verdaderamente perdonados vamos a perdonar, pero no es en ese orden que lo presenta aquí.
al Señor, pues nosotros tenemos que aceptar la palabra de la manera que el Señor nos la presenta y procesarla como Dios nos la da y no imponerle nuestro marco de referencia. El Señor nos dice, si tú no perdonas, tu Padre no te va a perdonar. Y el más reformado aquí soy yo. Si hubieran 7 puntos, yo los creería. Pero gente, si Dios me salvó a mí, Dios puede salvar a la persona que me hizo daño también, si no es salvo. Porque también es muy posible que una persona cristiana salva, ofenda y cometa pecado grave. ¿Usted no cree que es verdad? Si el Señor me salvó a mí, puede salvar a cualquiera. Le voy a pedir al equipo de adoración que pase al frente en este momento. Mientras ellos toman sus lugares, pues yo quiero invitarlos a que ustedes se hagan las siguientes preguntas. ¿Cómo nosotros podemos responder a esta palabra apropiadamente? Yo creo que hay 3 exhortaciones principales, dependiendo a cuál grupo pertenecemos. Como dije al principio, si eres parte de las personas que estás laborando, amas la iglesia, pero te sientes acongojado cuando ves cómo están las cosas, Jesús te dice, ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Por más poderoso que se vea tu enemigo, Él está en control de todo. Y lo que hoy es poderoso, mañana no existe. Si eres parte del grupo que no ha conocido a Jesús como su Señor, como su líder, como su Salvador, entonces la respuesta apropiada es decir lo que decía la muchedumbre cuando llegó Jesús por la puerta. Hosanna, sálvame, rescátame. Aplica eso a ti. Hoy es el día. No puedo garantizarte más vida de la que tienes ahora mismo. Ahora, si eres de un tercer grupo, si le has conocido, pero el Señor te está mostrando a través de la palabra de hoy que no ha habido fruto en tu vida, permite que esto te moleste, por favor. No reprimas lo que el Espíritu está haciendo en ti ahora mismo. Porque la advertencia es severa. Dios maldice al que no da fruto. No lo puedo suavizar. Quisiera hacerlo bonito, pero Dios maldice al que no da fruto. ¿Cómo podemos dar fruto? El árbol es fructífero en proporción a cuán conectado está a la fuente de su alimentación. Enchúfate. Me encanta eso, Diego. Juan 15. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento, toda rama, todo pámpano que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Está hablando con creyentes ahora mismo. Si usted es creyente, pues preste atención. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. O sea que la santificación no es usted tratar de cambiar su comportamiento. La santificación es contemplar y enchufarse y estar conectado a la fuente. Y el Señor te cambia.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Eso sí yo se lo puedo decir. Mire, yo soy cabezón. Pero mientras más me conecto al Señor, más me asusta ver cómo Él me cambia. Porque me doy cuenta que no soy yo, que es el poder de Él. Y me doy cuenta que el poder del Creador del universo está manifestándose en mi vida. Eso me asusta. Él dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, solo pueden hacer lo que se propongan en su corazón. ¿No? Porque separados de mí, solo pueden hacer lo que hayan estudiado en la universidad. Ok. Porque separados de mí, solo pueden hacer lo que... Nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está conectado al Señor, el Señor lo cambia a usted. Y entonces usted aprende a pedir lo que le conviene. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. No estamos hablando de un comportamiento externo. Estamos hablando de esa reacción natural que sale, el fruto. Eso prueba que eres discípulo. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Yo creo que antes de proceder a responder a través del sacramento de la comunión, yo deseo extender una invitación. Si el Señor le ha traído algún tipo de convicción a través de esta palabra y usted puede reconocer en su corazón que su vida no está dando el fruto que debe dar, pida oración en este momento. El Espíritu Santo está aquí para cambiarnos. El Espíritu Santo está aquí ahora mismo. Dios está aquí ahora mismo. Pero usted va a necesitar humillarse. Va a ser necesario que usted pida esa ayuda. Tenemos personas aquí que están dispuestas a orar por usted ahora mismo. Yo hasta le voy a conceder que se quede en su asiento y voy a enviarle a alguien que ore por usted, en vez de tener que pasar al frente y aparecer en cámara. Pero quisiéramos eso antes de proceder con la cena del Señor. ¿Habría alguien aquí que desee ese tipo de oración? Que haya visto una falta de fruto en su vida y desee rededicarse al Señor y desee estar conectado una vez más a la vid. Aquí es donde se me cae lo de pentecostal. Aquí es donde no soy buen pentecostal, porque yo no espero mucho. Yo no voy a repetir versos una y otra vez. Yo no manufacturo convicción. Yo no soy el Espíritu Santo. No voy a seguir cantando hasta que usted le den ganas de llorar. Si el Espíritu no lo hace, yo no lo voy a hacer. Si le es difícil reconocer y pedir oración, yo le ruego que en algún momento lo haga. Si usted está aquí y usted se da cuenta de esa necesidad, ya sea aquí, después del servicio, nosotros estamos aquí para cuidar de usted y amarle a través de esto.
pues entonces en este momento quisiera que recibamos la gracia de Dios participando en el sacramento de la comunión.